Buenos días. Gracias a los medios de comunicación. Estamos aquí una comisión de 4 senadores del PRD, el senador Luis Sánchez, el senador Isidro Pedraza, el senador Armando Ríos Peter, el senador Alejandro Encinas y su servidora, para leer un comunicado a nombre del grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República, que leerá el senador Encinas. Muchas gracias, senadora Padierna. Pues ayer por la noche el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática adoptó una resolución en su pleno que queremos dar a conocer a los medios de comunicación y a la opinión pública en general. Con relación a la elección de la mesa directiva para el tercer año de ejercicio de la… Muchas gracias. Bueno, sí. Muy bien. Dice textualmente: con relación a la elección de la mesa directiva para el tercer año de ejercicio de la 62ª legislatura en el Senado de la República y en el marco de la 5ª reunión plenaria de nuestro grupo parlamentario, las y los senadores del Partido de la Revolución Democrática expresamos, primero, que la base de una práctica parlamentaria democrática se sustenta en el cumplimiento de los acuerdos entre las fuerzas políticas que la integran. En ese sentido, consideramos que es un imperativo cumplir el acuerdo que el Partido de la Revolución Democrática asuma la presidencia de la mesa directiva un año de cada legislatura. Segundo, el PRD ha demostrado tener la capacidad, madurez y responsabilidad necesarias para asumir funciones de Estado cuando así sea requerido. Nuestro grupo parlamentario está listo para conducir una vez más los trabajos de la Cámara de Senadores en las importantes funciones constitucionales, legales, políticas y sociales que desempeña. Y tercero, las y los integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática respaldamos plenamente a nuestro coordinador y compañero, el senador Miguel Barbosa Huerta, para que ocupe la presidencia de la mesa directiva en el tercer año de la actual legislatura, y exhortamos a los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional a cumplir con el acuerdo que ha dado estabilidad y gobernabilidad a esta Cámara del Congreso de la Unión. El grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República, el día de hoy, 26 de agosto de 2014. Como señalado, nosotros estamos convencidos de que una condición para garantizar la gobernabilidad en el Senado de la República no solamente es el reconocimiento a su pluralidad y diversidad en cuanto es la participación de los grupos parlamentarios, sino también en el ejercicio y la conducción de los órganos de gobierno de la Cámara. Y honrar la palabra y los compromisos políticos que se han asumido es una condición inherente al desarrollo no solamente de una vida institucional democrática, sino al desempeño de nuestras funciones en un marco de confianza y de gobernabilidad dentro del Senado de la República. No sé si alguno de mis compañeros quiere agregar algo. Entonces, estamos abiertos a las preguntas. Yo quiero preguntarles porque hay una insistencia pues, en el asunto. Lo han dicho los coordinadores parlamentarios de las otras dos fracciones mayoritarias, pero al final de cuentas, digamos, ¿por qué la insistencia? ¿No quieren cumplir el compromiso, la bancada del PRI básicamente, o cuál es el ambiente que ustedes perciben en torno a esta situación? Porque sí vemos una insistencia, ¿no?, que se cumpla el acuerdo, que se cumpla el acuerdo, creo que los otros ya lo dijeron, que se cumplirá, pero no sé si las bancadas como tal, porque Gamboa dijo que les iba a consultar primero y que cumple él, pero si primero se consulta a sus amigos, entonces, más bien saber. Lo que estamos dando a conocer es un pronunciamiento del grupo parlamentario del PRD que no se había hecho como tal. Están dadas todas las condiciones para que este tercer periodo de este tercer año
de trabajos legislativos en el Senado de la República le corresponda al PRD. ¿Y quién mejor que nuestro coordinador parlamentario, el senador Miguel Barbosa? ¿Perciben alguna reticencia de los No, simplemente queremos fijar la posición del grupo con toda transparencia y claridad y estamos optimistas en que se honrará la palabra y el compromiso asumido. ¿Y qué ocurriría, senador, si no ocurre? Es por turno, ¿no? Buenas tardes, Marina Núñez de Sector Noticias. Preguntarles a quien quisiera responder. Ayer yo le cuestionaba incluso al propio Gamboa Patrón que si ya había un acuerdo desde el 2012 entre coordinadores parlamentarios, en ese entonces Ernesto Cordero, y si en ese entonces no consultó a su grupo parlamentario, ¿por qué ahora Gamboa dice que tiene que consultar a su grupo parlamentario, que en ese entonces no lo consultó? ¿Por qué ahora el asunto es consultar a su grupo parlamentario? ¿Por qué insistir ahora en esto? Me preocupa, les preocuparía más bien a ustedes, la insistencia o sea, lo que me vayan a poner como que no defensa, ¿verdad? El hecho de que ponga esta condicionante que antes no hubo ese pretexto y ya había un acuerdo desde el 2012. ¿No les preocupa a ustedes ahora que ponga eso como pretexto cuando en el 2012 no hubo esta situación de consultar a su grupo parlamentario? ¿Y qué va a hacer el PRD en el escenario en el que no le den la presidencia de la mesa directiva? Porque incluso ayer Miguel Barbosa decía, bueno, si no somos nosotros, vamos a respetar al que llegue a la presidencia de la mesa directiva. Gracias. Bueno, como dice el señor Luis Sánchez, compartimos su preocupación, pero también señalaba que confiamos en que se cumpla el acuerdo. Respetamos los procedimientos y las normas internas de cada grupo parlamentario, y si el senador Gamboa tiene que hacer una consulta a su grupo, pues esperemos que la lleve y se resuelva en sentido favorable, porque tampoco vemos ningún impedimento o oposición de parte de los integrantes de ese grupo parlamentario. Y ya, si no se cumple el acuerdo, pues ya lo discutiremos, aunque por supuesto nosotros seguiremos cumpliendo, como lo hemos hecho hasta ahora y siempre, pues con nuestras responsabilidades en nuestro trabajo legislativo. Senadores, simplemente complementando el tema, pues hoy es obvio. A mí me llama la atención el hecho de que este asunto, hasta donde teníamos entendido, estaba súper acordado desde el inicio de la legislatura en su conjunto. Ernesto Cordero, Emilio Gamboa y Miguel Barbosa en su momento. Pero el PAN, hasta donde estamos entendiendo, al cambiar el coordinador, pues ahora sí que dice que quiere cumplir los acuerdos también. La pregunta concreta es, ¿han hablado ustedes también con Acción Nacional sobre el punto, con Preciado en concreto, más allá de lo que pueda decir al rato que venga? Y dos, ¿por qué hay tal reticencia en estos momentos? ¿Es válido el tema de la consulta popular como una preocupación de los 100 senadores, porque ustedes son 28, de la República, sobre el punto que pudiera ser el freno para impedir, porque al parecer esto lo está diciendo Héctor Larios directamente, lo comento, sobre el punto? Quisiera escuchar su relación, si hay alguna reticencia, consulta popular, presidencia de la mesa directiva, en el próximo ejercicio. Bueno, por supuesto que ha habido conversaciones con el coordinador del Partido de Acción Nacional y el presidente de la Junta de Coordinación Política. Yo nada más quiero señalar que los acuerdos no son entre las personas, son entre las instituciones que se representan dentro de un órgano legislativo. Es un acuerdo entre los coordinadores parlamentarios
e independientemente de que se modifiquen los representantes de los parlamentarios, los acuerdos siguen vigentes. No es un acuerdo de personas, es un acuerdo dentro de una institución. Y la consulta popular pues no tiene que jugar ningún papel en esta resolución. En primer lugar, porque está fuera de la competencia del Senado de la República su definición. En el Senado de la República o en la Cámara de Diputados se inicia el proceso de consulta a solicitud de los ciudadanos que quieren ejercer ese derecho. Y el papel de cualquiera de las dos cámaras es iniciar el trámite, recibir la solicitud, las firmas que lo acompañan, la formulación de una pregunta y turnarlo al Instituto Nacional Electoral para la verificación de las firmas que se fueron computadas. Y el INE enviará esto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el órgano jurisdiccional quien define sobre la trascendencia nacional del tema a consultar y sobre el cumplimiento pleno de los requisitos. Así es que es falaz ese argumento, porque el Senado ya no tiene ninguna intervención en el momento de definición de la consulta popular. Respetuosamente, recupero la pregunta saliéndome del asunto. Entonces, miente Acción Nacional o miente cualquier otro senador, pues acude pues a la falacia cuando apela a eso, una fórmula de riesgo. ¿No han usado la palabra riesgo por A ver. parte de la institucionalidad llamada mesa directiva? En primer lugar, se han hecho con todo el oficio político necesario y hemos visto como respuesta amplia voluntad política de los otros partidos para que se cumpla la palabra empeñada desde 2012 de que en este tercer año de trabajos le corresponda la presidencia del Senado al Partido de la Revolución Democrática. En relación a que es la mesa directiva la que hace todo el trámite del Senado para enviar al INE el tema de la consulta y la preocupación del senador Larios que usted comenta, yo lo que diría es que no tiene nada de qué preocuparse el senador Larios, dado que las firmas han estado bajo resguardo con una supervisión de la mesa directiva que es plural y que el PAN tiene una persona de la confianza del PAN que tiene 24 horas la supervisión y la vigilancia del contenido de estos documentos, de tal manera que no hay para nadie ningún riesgo, ningún temor y el trámite tendrá que ser institucional, apegado a la norma, no tiene que ver con personas o con partidos. Buenos días. Vanessa Alemán de Cuadrati. Nada más para precisar, comentan que están las condiciones dadas para que sea el senador Barbosa quien preside el Senado. ¿Eso quiere decir que será en unidad, irá acompañado por todo el partido y será candidato único en caso de que presida el PRD? Un poco para responder esta parte, primeramente, creo que no es un argumento válido el que exista un riesgo, porque el Senado no es el que decide la constitucionalidad o no de la consulta popular, como ya lo señaló el senador Encinas, es la Suprema Corte y nosotros solamente lo que haremos sería recibir las firmas y enviarlas, pero no hay aquí una decisión y sobre todo no hay una decisión unipersonal, porque en todo caso pues es una decisión de un cuerpo colegiado. O sea, la mesa directiva es un cuerpo colegiado y así se decide, pero no hay en este caso para este tema la decisión aquí en el Senado. Luego, bueno, pues sí entiendo que hay un interés del senador Larios por ser el que encabece la mesa directiva, pero no creo que sean los mejores argumentos los que ha utilizado. Y en una reunión que tuve con el senador Ernesto Cordero, él reconoce este acuerdo, él me dice que él respalda ese acuerdo, ¿no? En una reunión que tuvimos él y yo. Y bueno, pues el documento ha sido muy claro en su lectura, la fracción está respaldando al senador Miguel Barbosa.
Nada más les quiero puntualizar porque veo que insisten en el tema. Quien llegue a la presidencia del Senado, quien sea, del color que sea, tendrá que darle trámite a la consulta popular, enviarla al INE. Quien llegue, al que no se confunda, así sea del azul, del verde, quien sea, a rojo, amarillo, tendrán que hacerlo. Y obviamente la Constitución lo permite y cumplir los requisitos básicos, que es la recolección de firmas y el análisis de la Suprema Corte de Justicia. Y obviamente estamos seguros, el grupo parlamentario del PRD, que se van a honrar los acuerdos políticos del Senado de la República, y esto es, de que el PRD este año le corresponde la presidencia del Senado. Senadores, nada más preguntarles rápidamente, este argumento de que es un riesgo la presidencia para el PRD por el tema de la consulta, ha sido utilizado por el PAN, específicamente entendemos dentro de las negociaciones que han tenido por dos panistas que buscan también esta posición. Yo nada más quería escucharlo de ustedes. ¿Consideran que se está utilizando el tema de la consulta para golpear al PRD y evitar que llegue a la mesa directiva? Solo. Yo creo que habría que dejarlo bien claro. Este solamente es el respaldo del grupo del PRD al senador Barbosa. No estamos eligiendo la presidencia de la Suprema Corte. Estamos eligiendo solamente la coordinación en el Senado. Digo, porque pudiera parecer que nuestra influencia va a llegar hasta allá. Y pues solamente es la junta esta que va a presidir el compañero Barbosa. Por otro lado, piensan que León es de su condición. Nosotros no tenemos ningún mínimo interés de violar principios y la legalidad institucional en el Senado. Y quien habla de esa forma es que está tentado a utilizar esa figura para violentar procedimientos. Por eso creo que es muy claro lo que este grupo plantea, la absoluta disposición de ir en unidad con el compañero Barbosa frente a lo que estén pensando los demás. Por eso es necesario puntualizar este respaldo, hacerlo público. No tenemos duda de cómo se va a dar el procedimiento. Hay rotación en los órganos, va a ser en la Cámara de Diputados, va a ser aquí en la Cámara de Senadores, y ese es lo que hoy queremos nosotros hacer. Gracias. Y solamente subrayar, desde mi punto de vista son voces más bien aisladas. Creo que lo que hemos dejado claro es el optimismo que tenemos como grupo parlamentario, del ánimo que sentimos o el reflejo que hemos visto de los otros grupos parlamentarios. Yo no veo esa condición en Acción Nacional, hablo con quienes he dialogado, nos parece que hay condiciones de que se cumpla el acuerdo y que en ese sentido la presidencia del Senado sea para el Partido de la Revolución Democrática, como está comprometido. Yo solo quería también preguntarle sobre el asunto de la Junta de Coordinación, que en este caso, bueno, pues también es otro de los órganos de gobierno. Ahí la presidiría el PRI, de acuerdo a la representatividad, ¿o cómo quedaría eso? Sí, se tendría que aplicar el principio de rotación en todos los órganos de gobierno, en donde no podía repetir en el mismo órgano un partido. En ese momento quien preside la Junta es el Partido de Acción Nacional, y presidiendo la mesa directiva del Senado, el PRD correspondería al PRI, la Junta de Coordinación Política. Ahora, otro asunto también, la presidencia, digamos, en caso de que Miguel Barbosa, como si se cumple el acuerdo, fuera presidente de la mesa directiva, ¿ustedes estarían pensando cambiar de coordinador parlamentario? Es decir, no sé, porque entiendo que en Cámara de Diputados sí sucedió algo así, entonces no sé si aquí en el Senado pudiera haber un cambio en ese sentido o no. No habrá ningún cambio, ya que no hay ningún impedimento para que los coordinadores presidan ninguno de los órganos de gobierno de la Cámara. Más aún, para poder presidir la Junta de Coordinación Política se requiere ser coordinador. Así es. Ahora, y si me permiten de otro tema, le quiero preguntar sobre el asunto anticorrupción, que se dice que ya se está elaborando todo un esquema. Quiero saber si efectivamente va a ser un SAR anticorrupción. ¿Cuál es la idea que tiene el PRD? Se lo preguntaría tanto a Ríos Peter como a ti, Encinas. Bueno, nosotros hemos puesto como eje troncal de nuestra
plenaria, entre otros temas, o digamos como eje fundamental, el tema anticorrupción. Hemos escuchado, especialmente en el contexto del informe de actividades del titular del Ejecutivo, donde hay un fuerte cacareo de 11 reformas, y hay una 12ª que no llegó, una 12ª que es la reforma en materia anticorrupción, que hoy está pues congelada prácticamente en la Cámara de Diputados, y nuestro actuar desde el Senado de la República será buscar los acercamientos y obviamente el posicionamiento político para incentivar, para buscar que la colegisladora pues saque de esa congeladora el tema anticorrupción, dictamine la minuta que les hemos mandado e incluso supervisando algunas cuestiones que consideramos que pueden perfeccionarla y que puedan mejorarla de la mano con los diputados, primero obviamente de nuestro partido, pero con toda la colegisladora allá en diputados. Y en ese contexto nos parece que habremos de complementar con varias iniciativas que tienen que ver con el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas. Tenemos que profundizar en algunos aspectos que permitirían que la Auditoría Superior de la Federación tuviera un fortalecimiento de sus actividades. Tenemos que fortalecer asimismo las leyes reglamentarias en materia de transparencia, de tal forma que el acuerdo que hemos tomado en el grupo parlamentario es que eso se convierta pues uno de los principales ejes de actuación durante el próximo periodo ordinario de sesiones. Pero digamos, la estructura orgánica del nuevo ente quedaría el Sistema Nacional Anticorrupción y la minuta que ha sacado el Senado ya tiene muy claras especificaciones. Tiene un Consejo Ciudadano, tiene la propia agencia, la propia autoridad anticorrupción, existe una fiscalía que está ya plasmada en términos de lo que sería la Procuraduría General de la República, que cambia una fiscalía autónoma. Entonces el modelo ya existe, es el modelo que estamos planteándole a la Cámara de Diputados que dictamine. Y en ese contexto también buscaremos perfeccionarlo, ampliarlo. Hemos hablado con la Red de Rendición de Cuentas, que conjuga una serie de autoridades en la materia, de organizaciones y de actores académicos, para garantizar que en diputados la dictaminación que se haga sea una dictaminación durante este periodo y obviamente que haya un perfeccionamiento de la minuta que nosotros hicimos. Sí, vamos complementando lo que ha dicho mi compañero Armando Ríos Peter. El primer paso, indudablemente, es sacar del cajón de la congeladora la minuta que el Senado envió en cuanto a la reforma constitucional en materia anticorrupción. Esperemos que la Cámara de Diputados lo dictamine e independientemente de que hagan modificaciones, que creo que pueden algunas ser aceptables, y se regrese al Senado de la República. Pero es el primer paso para avanzar en la definición de todo el sistema. No solamente es la reforma constitucional, se ha planteado crear todo un sistema anticorrupción en la que se conjugarán diversas instituciones que requerirán reformas. Una de ellas es el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación. Otra de estas es dotar de instrumentos a la nueva Fiscalía Anticorrupción para que cumpla con sus funciones. Y la otra en esta creación del sistema es cumplimentar toda la legislación reglamentaria, tanto la reforma constitucional en materia anticorrupción como la de acceso a la información y protección de datos personales, en donde ya tenemos un avance muy significativo para que todas estas iniciativas vayan articuladas con una visión integral. Pues muchas gracias. Buenas tardes. Senadores, que yo quiero preguntarles, por reglamento al PRD le corresponde presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados. En la práctica legislativa nunca, tanto en la Cámara como en el Senado, lo ha presidido un mismo partido político. ¿Ese puede ser un impedimento para que en el Senado no se dé? Y la otra sería, si ustedes creen que, por ejemplo, el próximo 16 de septiembre en el desfile militar, el presidente de la República podría estar flanqueado por un presidente del Senado de izquierda y por un presidente de la Cámara de Diputados también de izquierda. En primer lugar, no hay ningún impedimento legal para que eso suceda. La dinámica, la integración de los órganos de gobierno de cada una de las cámaras del Congreso de la Unión es absolutamente independiente y por supuesto que puede presentarse por primera vez en nuestra historia de la pluralidad el que ambas cámaras sean presididas por el mismo partido. Antes eran presididas solo por el PRI, hay que recordarlo, eso no es un fenómeno nuevo, pero en el ámbito de la pluralidad sería la primera oportunidad.
Y lo del flanqueo del presidente, bueno, estaría flanqueado por el presidente también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y generalmente por el secretario de Marina, el secretario de la Defensa. Por supuesto, se invita a los representantes de todos los poderes e irían en su condición de representantes del Poder Legislativo, ambos presidentes, tanto Cámara de Diputados como el Senado de la República. Gracias. Gracias.